Gracias. Muchísimas gracias, diputada Teresa. Me gustaría solamente agregar sobre la participación del diputado Moisa y de la diputada Meissner un par de informaciones que creo que son muy importantes y que complementan la participación de mis compañeros senadoras y senadores. Tenemos en México todavía grandes diferencias. El tema de la pobreza, sobre todo, se encuentra focalizada en la región del sur-sureste de nuestro país. Hablamos de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, donde hay la mayor cantidad de necesidad todavía, donde se está generando un esfuerzo en específico para esta región. Tan es así que en el propio Senado de la República se generó una comisión especial. Es decir, existe una serie de comisiones ordinarias y cada vez que hay un cambio de legislatura, si hay la necesidad, se crean algunas comisiones para poder atender problemas específicos. En esta legislatura se creó la Comisión Especial Sur-Sureste, precisamente para poder atender en específico a estos estados en esta región, y está obviamente integrada por senadores que son precisamente de esta región, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, en fin. El diputado Moisa comentaba que cómo se hace llegar o cómo hay una coordinación con el municipio, por ejemplo. Hay acuerdos de coordinación que existen y que cada gobierno que llega va cambiando de acuerdo a su propia óptica, a su propia visión, así como también diversos proyectos sociales. Le llaman Progresa, le llaman Prospera, le cambian el nombre, pero el fin es el mismo. Son programas de apoyo en salud, en educación, en techos, en vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo les decía hace un momento, hay grandes diferencias. ¿A qué voy? A que hay, por ejemplo, gobiernos a nivel local, a nivel municipal o a nivel estatal, que también tienen sus propios proyectos, sus propios programas. Es decir, existen proyectos federales, estatales y municipales. Pero no podemos comparar, por ejemplo, un municipio de Monterrey o de Puebla con uno de los 570 que están en Oaxaca. En muchas ocasiones el ingreso propio que tienen los municipios es bajísimo. Las más de las veces dependen en más de un 90-95% de las participaciones estatales, es decir, de lo que les dé el gobierno federal. Y hay municipios, hay localidades muy ricas, donde el gran porcentaje de las obras y los proyectos lo hacen con recursos propios. Un ejemplo muy claro de esto es la propia Ciudad de México como estado. La Ciudad de México es la ciudad que a nivel no solo del país, sino de toda Latinoamérica, es la ciudad con más proyectos de desarrollo social que existe. Tiene una cantidad de proyectos muy grande, pero ¿qué es lo que pasa? Pues hay una alta concentración, es una de las ciudades, la ciudad más grande del mundo, pues evidentemente que hay un desbalanceo muy grande. Prácticamente del ingreso a nivel nacional, el 80% se concentra en la federación, el 20% restante se va a estados y municipios, y de ese 20%, solamente el 4% es para las entidades locales. Realmente es poco el recurso con el que se cuenta para tanta y tanta necesidad. Sin embargo, el gobierno, y hay que reconocerlo, ha estado implementando programas, y aquí voy a complementar un poco la respuesta que se le daba a la diputada Meissner, donde se están tomando en cuenta no solamente también los municipios más apartados o más pobres, sino también los círculos de pobreza que existen en las ciudades. Yo le pongo, por ejemplo, mi estado. Yo reclamé, cuando me enteré, hay un proyecto que se llama Cruzada contra el Hambre, y para el caso de Morelos, que es mi estado, nosotros tenemos 33 municipios. Cuando yo reviso qué municipios estaban viendo beneficiados, resulta que es Cuernavaca, que es la capital. Yo dije, bueno, ¿por qué no el recurso se va a Huituco, a Los Altos, a alguna otra parte donde desde mi punto de vista era mucho más necesario? Y así se lo hice saber a la secretaria. Me dan un análisis, un estudio donde también se detectaron colonias también con alta marginación muy pobres. Y dentro de la ciudad son círculos de pobreza, que en muchas ocasiones, por atender necesidades bajas, muy necesarias o muy focalizadas, se descuidan. Entonces está tratando de equilibrar, lo cual veo bien, y bueno, sirvió el reclamo porque después incluyeron a otros municipios de mi estado también. Y bueno, hasta ahí lo dejaría, pero yo quisiera plantearles ahora a ustedes una pregunta. Si bien es cierto que hemos reconocido, y yo creo que no solamente en México, a nivel mundial, que la Unión Europea es un gran ejemplo de integración, de solidaridad, de paz, etcétera, donde hay libre tránsito de personas, libre tránsito de mercancías, etcétera. Yo tengo ahora esta duda, ¿cómo le hacen
porque también hay que decirlo, el día de ayer se comentaba, hay, por ejemplo, con el tema de la crisis, que está focalizada, que sabemos que países como Portugal, como Italia, como España, como obviamente Grecia, el caso más emblemático en este momento, pues están con problemas graves. Y hay países fuertes que están apoyando de alguna manera, Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen para, por ejemplo, en el caso de los puntos del milenio, para que se vayan cumpliendo? Supongo yo, y esa es la pregunta, hay un organismo que da vigilancia a los avances. ¿Cómo se organizan para poder hacer que estos países con problemas de crisis puedan salir? ¿Cómo le hacen? Ayer se platicaba del fenómeno de la migración, que también es gravísimo lo que está aconteciendo en alguna región de Europa. ¿Cómo le hacen para poder ustedes combatir también estos problemas, que son problemas, lo decíamos también, mundiales, que son problemas globales? Todos los problemas que estamos tocando, de una u otra manera nos pega. Entonces, ¿cómo lo hacen para poder coordinar adecuadamente en esta integración que tienen como países? Porque obviamente existen los parlamentos por país y existe el gran parlamento que agrupa a las 28 naciones. Me gustaría que alguien pudiera comentarme sobre este tema. Muchas gracias.